Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y a la sazón de la receta para aprobar la reforma pensional que hoy sigue sus debates en el Senado. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Ya es abril, es lunes 1 de mes. La reforma pensional es una excepción a la regla que hay en la tensa relación entre el actual Senado y la Casa de Nariño. Existe un consenso en que puede pasar sin tanto lío como los que tienen las otras reformas del presidente. Eso sí, los tiempos corren en contra. Arranca un nuevo mes y la reforma nada que sale de la plenaria del Senado, que sí dio un avance claro al citar a una atípica sesión en plena Semana Santa. La receta para la aprobación tendrá una pizca de sazón por parte de la bancada costeña y de la U. El gobierno apuesta a que en este mes la reforma por fin salte a la Cámara para su recta final. Hoy hablamos de los tiempos y de los ingredientes sorpresa del debate. Gerson Ortiz es los ojos y los oídos de La Silla Vacía en el Congreso. Gracias por volver por acá. Hola Tatiana, ¿qué tal todo? Esta era la reforma con más posibilidades de avance. Tú mismo hacías ese panorama al inicio del semestre en el Congreso, en un huevo en vivo que tuvimos. ¿Cómo llegamos a este punto en donde esta reforma tampoco avanza? Pues Tatiana, mire, pasaron muchas cosas. Por ejemplo, pues que antes de Semana Santa, cuando por primera vez en todo el año se trabajó 3 días seguidos en la plenaria. ¡Wow! Felicitaciones al presidente Name. El otro presidente, Gustavo Petro, pues habló de una constituyente. Y pues con ese globo el Senado duró 2 de esos 3 días respondiéndole al presidente, hablando de constituyente, viabilidad, no viabilidad. Y como el presidente Name es tan generoso en dar la palabra, no le puso restricción al tiempo para que la gente hablara, entonces en eso nos pasamos 2 días escuchando opiniones y la pensional ahí. Y ya el miércoles, en la última sesión, cuando ya no había senador que quisiera hablar de la constituyente, pues volvió la estrategia de la oposición de dilatar el debate. Claro. Primero, pues aparecieron unos impedimentos de senadores para votarse, lo que retrasa el arranque, porque con eso la oposición echa a rodar la segunda fase de su estrategia, que es tratar de romper el quórum con votaciones nominales. Es decir, la vieja confiable. Exacto, porque eso mide qué tanto el gobierno puede mantener sentados a 53 senadores. Y aunque el gobierno al final, Tatiana, logró sostener ese quórum, los 53 mágicos, pues acabamos fue discutiendo si tocaba o no escuchar a los gremios en una sesión informal, aparte, pues que técnicamente eso no permite que el debate haya arrancado oficialmente con las ponencias. A pesar de estos globos, ¿los votos los mantiene el gobierno? Tatiana, volviendo a la misma imagen de lo que se vio antes de Semana Santa, hay señales positivas para el gobierno. Yo le tiro una muy importante y es, por ejemplo, la bancada bisagra del partido de la U. Ahí hay un senador muy fuerte, veterano, canchero, que se llama José David Name de la Costa, y él se la jugó en ese último debate por mantener junta la bancada para hacer quórum, y al mismo tiempo le echó pullas a la oposición con esa estrategia de salirse y no dar la cara en el debate como estrategia pues que es legítima. En medio de eso, de hecho, pues tuvo encontronazos con sus compañeros de bancada por posiciones frente al debate de la pensional. Sí. Que el gobierno se gane a Name le sirve por 3 cosas. 1, Name tiene aliados en la bancada, tiene peso en la bancada Caribe. De acuerdo. 2, es vocero de peso en la plenaria junto a Antonio Correa. Y 3, nada más y nada menos, es familiar del presidente del Senado, Iván Name, con quien el gobierno no se la lleva del todo bien. Ese es un tema clave. Además hay otra cosa y es que dentro del Congreso sí existe un consenso que no tienen las otras reformas sobre la necesidad de tener una reforma pensional. Y eso todavía no lo ha desgastado el gobierno y eso sigue vigente. Sí, Tatiana, mire, el solo hecho de que ya salgamos de impedimentos nos dice que hay un interés en por lo menos empezar a hablar sesudamente de qué reforma quiere el Congreso. Sí. ¿No? Hay un consenso, como usted dice, de que la pensional del gobierno no soluciona los problemas como cualquier otra pensional, porque todos los estudios técnicos dicen que la única solución viable a una reforma pensional es subir la edad, y eso políticamente es un tiro al pie. No va a pasar. Nadie lo va a hacer. Entonces, en esta pensional que propone el gobierno, que en cierta manera es transitoria y temporal, pues se viene la discusión de qué es lo mejor que se puede sacar de ese documento, sin subir la edad, por supuesto, y es quitarle el poder a los fondos privados, dejarlos quietos, fortalecer el fondo público de Colpensiones, equilibrar quiénes deben cotizar en los privados y quiénes no, qué se va a hacer con la plata recaudada, si se debe invertir, reinvertir o meter en fondos, etcétera. Y ese debate pues se va a dar cuando se discutan qué ponencias van a tener mayores apoyo. Vamos a arrancar, por ejemplo, con la de archivo, que es la del Centro Democrático y de Cambio Radical.
van a jugar a tumbar la reforma de una vez. Otra vieja confiable. Otra vieja confiable. Pero hay otras, como la alternativa del partido de la U, en cabeza de la senadora Norma Hurtado, pues que en cierta manera dejan tranquilos a los privados, que como Sarmiento Angulo, dueño de Porvenir, pues financiaron las campañas de muchos de esos senadores. O la del gobierno, que es la mayoritaria, pero es la que va de última, digamos, en el trámite, y es donde va a ser clave y va a ser fiel de la balanza gente como la U, incluyendo a José David Name. Al final de cuentas, ¿qué tan relevante es para el gobierno que pase la reforma pensional? Al menos en este debate en Senado. Pues Tatiana, en medio de este mar de agitación política sería un gran triunfo y algo que mostrar para el gobierno que tiene problemas de ejecución. De acuerdo. Ante el virtual hundimiento de la reforma a la salud, pues con la pensional tiene que mostrar fuerza y algo de consensos dentro del Congreso. También le sirve para cumplir esa promesa de campaña a favor de los adultos mayores. Sí. Y en cierta manera a los partidos y a los congresistas también les sirve porque pueden ir a mostrar resultados tangibles a sus regiones, como darle subsidios a los abuelos, que son los que votan mayoritariamente cada elección. Es un voto muy disciplinado, es verdad. Pero también la reforma viene con un contrarreloj. ¿Cuál es la movida del gobierno ante la estrategia de la dilación que nos contabas más arriba? Bueno, tiremos cálculos con el calendario que tenemos aquí pegado en la pared. A ver. En las cuentas del gobierno está que todo el segundo debate en el que estamos en el Senado se va a comer el mes de abril. Sí. Después de Semana Santa, después de rezaditos. De ahí va a depender de Name, el presidente del Senado, qué tanto trabaja esa plenaria del Senado. Ya mandó la señal de que las plenarias pueden ser de 3 veces a la semana, y si eso sigue así, es muy probable que entonces, aprobado en abril el segundo debate, pasemos al tercero, que sería en la Comisión Séptima de la Cámara, que sería en el mes de mayo. Ahí las cuentas son de 3 a 4 semanas también. Si llegamos a ese cuarto escenario, que es el cuarto debate en la plenaria de la Cámara, ahí el gobierno, Tatiana, hay que hacer un énfasis, y es que va a entrar en una disyuntiva, porque para esa época es muy probable que la reforma laboral también esté andando. Entonces al gobierno le va a tocar priorizar. O nos metemos en laboral, que le devuelve las horas extras o los recargos nocturnos a un montón de personas, o le damos prioridad a la reforma pensional, que le va a llevar una pensión o al menos un subsidio a los adultos mayores. Claro. Pero suponiendo que salimos de la Comisión Séptima para el cuarto debate en la plenaria, pues ya le quedaría solamente el mes de junio, que son 16 días, y ahí el gobierno ya se está jugando o pensando la idea de convocar sesiones extras, pensando también en la conciliación. Es decir, los tiempos están muy apretados. Tic-tac, Gerson, muchísimas gracias por pasar por acá. Gracias, Tatiana, por la invitación. Esta semana también hay prueba de fuego de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado. También va a haber movidas en las mesas de negociación y pendientes de la situación política en Venezuela. Esto y más va a estar al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.